Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Más allá del precio aquí en el canal de Crypto MX. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Rafa Cárdenas, programador Bitcoin. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. A toda madre, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo estoy muy emocionado por este episodio porque por primera vez tenemos a un developer en Bitcoin. Entonces, seguro la plática va a estar bastante buena porque, pues, digo, ya sabemos que ahí está el parteaguas de la gente que piensa que, pues, todos estos desarrollos que se están haciendo en Bitcoin no son buenos o que no son eficientes y todo. Y, pues, del otro lado tenemos a toda la gente que los está impulsando y desarrollando, ¿no? Entonces, va a estar bastante interesante todo lo que vamos a estar hablando. Perfecto, sí, sí somos raros los developers de Bitcoin, pero poco a poco somos más. No, está toda madre. Pues mira, antes de que nos vayamos para ese lado, si nos puedes contar un poquito sobre tu background, qué estudios tienes, cómo fue que terminaste, un poquito de lo que has hecho y cómo fue que diste hacia todo este ecosistema de cripto y Bitcoin. Claro, mira, yo estudié ingeniería en tecnologías computacionales, soy del TEC de Monterrey, soy de Monterrey también, ahí me gradué. Posteriormente empecé a trabajar aquí en Monterrey, primero haciendo web, porque en aquel entonces, digo, yo me gradué en el 2009, entonces en ese momento era Web 2, 100%, ¿no? Había, es más, estaba de moda Flash, algo que ya no existe, ahí me tocó programar un poco ahí. Posteriormente me fui a Estados Unidos porque conseguí trabajo en Google, estuve allá del 2012 al 2016, estuve primero en el equipo de lo que era antes Google Plus, no sé si recuerdan esa red social que ya no existe, y estuve 2 años ahí en Google Plus y otros 2 años en Google Maps, trabajando en la parte de móvil. Yo estaba como desarrollador de iOS en la aplicación de Google Maps, entonces parte de lo que hacía ahí era todo lo que tiene que ver con una capa en donde nosotros obteníamos la ubicación del dispositivo después de tener la autorización del usuario y la enviábamos a servers donde se hacía machine learning para determinar el tráfico de las calles. Y ahorita no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en Google Maps, cuando visitan un lugar en la aplicación, hacen scroll hacia abajo y ven una grafiquita de qué tan ocupado está el lugar dependiendo de la hora del día. Bueno, eso lo hice yo. Okay. Sí. Entonces, posteriormente de ahí, en el 2016, me decido para regresarme acá a Monterrey otra vez porque quería emprender yo algo propio. Empecé una empresa que todavía existe, con 3 socios, muy amigos míos, que se llama la empresa Narrative Studio. Todavía existe, hacemos consultoría de software y desarrollamos Web 2 principalmente, pero en móvil, que es nuestro fuerte. Y después fue en el 2020 cuando se viene toda la crisis del COVID, que empieza a pues volverse loco el mercado. Yo me acuerdo que ustedes, bueno, me imagino que ustedes también estuvieron ahí medio pendientes de eso, ¿no? O sea, Sí. todos los mercados de lo que sea, stocks, obviamente cripto también, se empezó a ir a la luna, ¿verdad? Bueno, primero cayó muy duro y luego empezó a subir, entonces me subí tantito allá a la ola del trading a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y ya había tenido yo cierta exposición a Bitcoin porque en el bull run del 2017 compré un poco de Bitcoin, nada más así como para experimentar. Y de hecho me arrepiento mucho porque yo supe de la existencia de Bitcoin en el 2013, cuando estaba yo en Google. Salió ahí como en un mailing list interno, como que, Bitcoin, ¿qué es esto? Entonces estaban entre los ingenieros ahí discutiendo y muchos decían, esto es, digo, un experimento, pero no pasa de eso, ¿no? O sea, ni para qué meterle dinero, etcétera. Entonces ahí quedó. Entonces, obviamente si hubiera comprado en el 2013, pues ahorita sería otra historia, ¿no? Pero bueno, entonces, eso fue en el 2020 cuando me empiezo a ya meter un poco más en el lado técnico de Bitcoin. O sea, me dio curiosidad porque pues vi obviamente que Estados Unidos empieza a imprimir muchísimos dólares. Entonces digo, oye, pues, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué efectos va a tener esto en inflación? Todo lo que tú quieras, ¿no? Que ya se ha hablado mucho de Bitcoin. En ese momento empiezo a aprender más y ya se cuenta que de ahí no regresé, ¿verdad? Ese fue el rabbit hole famoso, ¿no? Entonces en el 2021
yo seguía en mi empresa, pero vi que se empezaron a abrir posiciones en la empresa que ahorita trabajo, es Hero Systems, ¿no? Y en ese momento ellos, y todavía, hacían solamente desarrollo en la capa 2 de Bitcoin que se llama Stacks, que es donde yo también colaboro bastante. Entonces, eran posiciones para gente que venía de Web 2, que se quería involucrar en Web 3, entonces me llamó mucho la atención, apliqué, de inmediato me hablaron, entrevisté, etcétera, y ya en 2 semanas de cuenta que ya estaba ahí trabajando, ¿no? Te interrumpo rápido. Sí. ¿Qué tipo de lenguaje programabas antes y cuál fue la diferencia como cuando entraste a Stacks? Claro, mira, yo históricamente fui Web 2 desde que me gradué, como les comentaba hace rato. Yo programaba en muchas cosas relacionadas con eso. Por ejemplo, JavaScript, Ruby, Python, Objective-C, Swift, ¿qué más? PHP, o sea, de todo realmente, pero todo circulando alrededor de web. Después me metí mucho a móvil, también Kotlin, Java, perdón, para Android. Entonces, como que venía de esa escuela más Web 2, porque en Google los lenguajes de programación que se usan así como institucionales son Java primero, después C++, Python, JavaScript y Go. Son esos 5. Entonces, pues esos eran los que yo traía, ¿no? Y esta posición que se abre era sobre Node, o sea, Node.js, JavaScript. Entonces dije, pues digo, es algo que ya conozco, ¿verdad? Entonces aplico y quedé. Entonces empecé yo trabajando primero construyendo APIs para que desarrolladores puedan utilizar esta capa 2 de Bitcoin llamada Stacks, ¿verdad? Y puedan empezar a inspeccionar el blockchain, ¿no? Ver transacciones, ver bloques, contratos inteligentes, hacer uso de funciones, todo esto, ¿no? Entonces, eso es en el 2021. 2022 crece mucho esta capa 2, pero es 2023, este año inicios, cuando realmente explota porque sale Ordinals, todo el desarrollo de Ordinals en Bitcoin. Entonces, muchos de los participantes de esta capa 2 Stacks empiezan como a hacer este puente y empezamos muchos a desarrollar cosas para Ordinals porque siendo una capa 2 de Bitcoin como Stacks, entendemos muy bien Bitcoin, ¿verdad? Entonces, vimos ahí una necesidad muy directa de que explota el interés por meter NFTs en la cadena de Bitcoin, pero faltan herramientas, ¿no? O sea, Claro. faltan cómo puedes tú meter un inscription sin ser developer, básicamente, ¿no? Entonces, se empiezan a generar marketplaces como aplicaciones web para subir una imagen y ya la subes como inscription, cosas así. Posteriormente construimos, que es donde yo estoy trabajando ahorita, un API para leer ordinals, donde se puede consumir todo lo que tiene que ver con los ordinals que están saliendo en tiempo real en Bitcoin. Puedes filtrar, puedes buscar, o sea, bastantes cosas. Y ahorita ese API es el que mantengo yo principalmente y tenemos muchísimos usuarios. Marketplaces nos usan, aplicaciones, explorers, o sea, muchos de los cosas que tú ves en Twitter relacionadas con ordinals, que visitas una página y ves el artwork, ¿no? Y ves todo lo que está sucediendo. Muchos usan nuestro API detrás. Entonces, realmente lo que queremos ahorita es expander este número de herramientas para que developers nuevos o también ya más experimentados puedan subirse al mundo de Bitcoin rápidamente, ¿verdad? Y es muy bueno porque obviamente lo que queremos nosotros es de que haya más desarrolladores en Bitcoin, que ahorita o sea, si tú los comparas contra el número de developers que hay en Ethereum, por ejemplo, es muy poco, o sea, es creo que el 10%, cuando mucho. Entonces, esa es la breve historia, ¿no? De cómo llegué a este momento. Sí, creo que con eso podemos ir también saliendo como de varios temas, porque hablaste, o sea, paraste de tema de Stacks, que es la capa 2 en Bitcoin, que ahí sí hay, tengo entendido, hay smart contracts, se programa un poco como similar a lo que es en Ethereum. De ahí cuando sale el tema de Ordinal, sí te metes a programar directamente on-chain, o sea, entonces no sé si puedes como platicarnos un poquito esa diferencia entre estar trabajando, o sea, también no solamente como programador, sino como explicando como las partes técnicas para que la gente entienda como la diferencia en estar programando en Stacks, la capa 2 de Bitcoin, a lo que ya pasó a ser los ordinals, que sí era completamente on-chain. Claro. Mira, es una buena pregunta.
ahorita todos sabemos que Bitcoin es una capa 1 que se mueve lento. Lento es un término relativo, ¿no? O sea, obviamente comparada contra Ethereum, Solana, ¿no? En el sentido de que los bloques avanzan una vez cada 10 minutos. Realmente el lenguaje de scripting que tiene Bitcoin es limitado a propósito, ¿verdad? Para que sea mucho más seguro. Entonces, la idea de tener una capa 2 es que tú puedas utilizar ese Bitcoin que tienes en capa 1, subirlo a una capa 2 y en esa capa 2, ahora sí, ejecutar contratos inteligentes, hacer DeFi, emitir tokens, o sea, todo lo que puedes hacer tú en una blockchain como Ethereum, poderlo hacer, pero utilizando Bitcoin como tu activo que estás utilizando exacto, en finanzas, ¿verdad? Entonces, la capa 2 precisamente lo que quiere resolver es la velocidad, o sea, hacer Bitcoin más veloz, hacerlo programable, es decir, que tú puedas escribir un contrato inteligente donde digas, oye, cuando este Bitcoin llegue a esta wallet, entonces activa esta condición, haz esto, préstalo aquí, muévelo para acá, ¿verdad? Que todo esto de smart contract no se puede en la capa 1 Bitcoin, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre capa 1 Bitcoin, capa 2, en este caso Stacks. Hay varias otras capas 2 que se están desarrollando para Bitcoin en este momento. Sin embargo, ahorita, pues en la que yo estoy involucrado es Stacks, que es una, si no es que es la más grande, tanto en como el Total Value Locked, ¿verdad? Que tiene adentro como cantidad de desarrolladores, etcétera, ¿no? Entonces, esa es a grandes rasgos la diferencia. Te da esta capa 2 la capacidad, como tú dijiste, de escribir contratos, funcionalidades prácticamente iguales a las que te da Ethereum, solamente que estás trabajando con Bitcoin. Entonces, cuando sale Ordinals, obviamente para la capa 2 es importante porque también en el futuro, de hecho estamos trabajando en esto también, se va a poder como subir los ordinals a la capa 2, ¿verdad? Que pues al final de cuentas un ordinal es Bitcoin, ¿verdad? Sí, lo subes a la capa 2, correcto, pero se transforma en un token arriba y este token lo usas en DeFi, haces marketplace, lo que quieras, y luego lo bajas en capa 1, transfieres, ¿me explico? O sea, entonces, en vez de como los baúles que están haciendo en OpenSea, por ejemplo. Ándale, más o menos. Entonces es algo por ahí va. No sé si con esto respondí tu Sí, pregunta. no, lo que está cañón es que empresas como las, o sea, como Hero fueron las que, o sea, salen los ordinals y obviamente no había absolutamente nada de infraestructura o de herramientas para utilizarlos. Y estuvo cañón como en 3, 4 meses ya había muchísimo avance, pasa más tiempo y ahora tenemos las inscripciones recursivas. O sea, ¿cómo fue esa friega de decir en Stacks de que, ok, ya salieron los ordinals, vamos a meterle con todo a esta parte porque hay una buena oportunidad? Sí, mira, yo creo que estuvo curioso porque no fue como que la gente del ecosistema dijimos, vamos a entrarle ahora. No, o sea, fue 100% orgánico. Como que ya estaba, como te digo, el conocimiento de Bitcoin muy de cerca. Entonces era natural para la gente que estaba trabajando en Stacks decir, oye, pues si esto falta en Bitcoin, yo sé cómo hacerlo, tengo ya todo el conocimiento, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces fue, como tú dices, o sea, cuestión de semanas, donde Hero Wallet empieza a soportar ordinals, salen marketplaces como Gamma, que también viene del ecosistema Stacks, a empezar a tradear ordinals. Nosotros construimos el API de ordinals en Hero. Que es el que usa Ordo.io, me decías, ¿no? O sea, Sí, el principal navegador de Ordinals utiliza su exactamente, sí, utiliza nuestro API. También tenemos otros clientes grandes, pero Ordo.io creo que es uno de los principales. Y sí, realmente ahorita lo que nosotros nos estamos dedicando es, haz de cuenta, ser esta empresa que te da las herramientas más robustas para desarrollar y que aguantamos muchísimo tráfico, o sea, mucho le estamos metiendo de esfuerzo, tiempo para lograr todo esto. Y obviamente los ordinals, pues ustedes saben, se mueven rapidísimo. O sea, una semana están de una manera, la siguiente salen los recursivos y luego los cursed inscriptions y luego ya puedes la reinscribir. colección. O sea, no, hombre, es un chorro de cosas. Entonces, pues obviamente nosotros tenemos que estar moviéndole para estar a la par del avance. Pero también una ventaja es de que como ya pues tenemos una buena reputación de ser una empresa que trabaja con esto, pues ya hasta contribuimos en el core de ORD,
O sea, ya estamos ya súper bien metidos ahí en ese mundo, entonces también ahí estamos contribuyendo a los estándares y todo. Entonces, pues ahí la llevamos. Ese es como estamos ahorita. Sí, está cañón porque vino a revolucionar completo, porque si no había absolutamente nada, digo, al final la diferencia es como el Turing Complete contra el no Turing Complete, o sea, que no se puede programar más allá en Bitcoin, entonces Así es. y es un reto y se necesitan esas herramientas como para facilitar todo esto. Entonces tú básicamente no programas como en Bitcoin per se, pero haces como las APIs para que se pueda como utilizar todo esto. Exactamente. O sea, así es. Ahorita mi rol principalmente es hacer APIs para que otros developers puedan desarrollar sobre Bitcoin, ¿verdad? O sea, yo no hago transacciones en Bitcoin per se, Claro. porque pues yo no estoy trabajando en un marketplace, ¿verdad? Si yo tuviera un marketplace, algo así como tradeando BRC20s o arte, pues sí necesitaría yo hacer esas transacciones, pero ahorita mi rol principal, te digo, es hacer que otros developers puedan y pues para eso necesitan un API, ¿verdad? Y herramientas que son las que hacemos nosotros. Yo tengo una duda, a ver, los stacks lo entiendo al 100%, entiendo la importancia de poder tener los smart contracts y todo en Bitcoin. Y en el tema de los ordinals, ¿cuáles son la función realmente de los ordinals, más allá de imágenes, por ejemplo? O sea, ¿qué son lo que nos permite realmente traer de valor ordinals al ecosistema Bitcoin? Que digo, sé que está en pañales, pero va a seguir avanzando. Claro, sí, mira, bueno, para empezar, ordinals no es como que, o sea, no es un feature de Bitcoin per se, es simplemente un estándar, es un protocolo sobre Bitcoin, por lo tanto, no afecta en nada en el consenso de los bloques. O sea, si tú como Bitcoiner decides ignorar ordinals, pues para ti tú estás viendo transacciones normalitas, ¿no? Solo que ordinals agrega como un estándar sobre el cual tú puedes empezar a meter datos a la cadena de Bitcoin. Básicamente eso es lo que es. Y estos datos, pues pueden ser arte, pueden ser aplicaciones, pueden ser texto, audio, video, ¿verdad? Lo que tú quieras. Entonces, yo creo que ahorita estamos viendo los casos de uso más básicos, más rudimentarios de lo que te puede dar algo como ordinals. Y siempre lo primero que sale son los casos de uso más directo, que es pues subir una imagen a la cadena, ¿no? Y tienes ahí pues una colección de arte que se vende como NFT, por así decirlo. Sin embargo, yo creo que en el futuro cercano va a abrir muchísimas posibilidades en cuanto a lo que se puede hacer encima, porque para mí el feature más poderoso de Ordinals es que tú tienes la capacidad como usuario cualquiera de, después de pagar un fee por transacción, metes los bytes que tú quieras a la cadena de Bitcoin y se van a quedar ahí por los siglos de los siglos. Ese para mí es el caso de uso más poderoso. ¿Por qué? Porque quiere decir que los datos que tú subes automáticamente están respaldados por toda la red de Bitcoin, todos los nodos, que creo que ahorita hay como 18,000 nodos en el mundo. Entonces es una base de datos que es imposible de censurar, tiene espacio para ahí construir aplicaciones más poderosas encima. Entonces, la respuesta a tu pregunta realmente nadie sabe, o sea, no hay como que una limitante, es simplemente ahorita lo que los developers han podido construir, no sé si me explico. Claro, sí, no, está en pañales, no estamos desarrollando, pero se ve hacia dónde puede ir avanzando. De hecho, uno de los casos de uso que vi que más me llamó la atención, por ejemplo, era hacia el lado financiero, por ejemplo, testamentos, que pues obviamente son cosas que pues guardan mucho valor por los cuales, por las trabas que yo estaba viendo, por ejemplo, era la gente que no quiere estar pagando fees, ¿no? Entre más sobresaturas de red, pues los fees empiezan a incrementar. Entonces, parte de lo que yo veía es que obviamente esto va a ir depurando pues, las transacciones que van entrando a la red, ¿no? Entonces, a lo mejor a la gente no le va a convenir meter algo si es que no tiene un valor realmente, ¿no? Entonces, ahí cómo entra esto. O sea, por ejemplo, un testamento lo entiendo al 100% porque, y creo que el ejemplo lo dio Michael Saylor, que era si quieres un testamento de, no sé, X cantidad de dinero, en la que pues obviamente no tienes problema en pagar X cantidad de dinero para que sea 100% verídico, que tú estás dejando ese testamento, pues no hay problema, ¿no? Pero si lo tienes del otro lado contra algo que quizás, como lo mencionas hoy en día, pues no tiene tanto valor porque lo tenemos en pañales, pues eso se va a ir depurando con el tiempo, ¿no? Me imagino. Sí, es que es una buena observación porque, mira, muchos de los que
trabajamos, usamos Bitcoin, decimos, en algún momento Bitcoin va a ser la reserva financiera del mundo, ¿no? O sea, eventualmente. Si es en 5, 10, 20, 40 años, quién sabe, ¿no? Pero ese es el objetivo. Entonces, yo lo pienso de esta manera. Si nosotros asumimos que eso va a suceder, entonces quiere decir que en ese momento el tráfico en capa 1 va a ser brutal, ¿verdad? Porque todo mundo va a estar queriendo transaccionar sobre Bitcoin, porque necesita mover dinero de un país a otro. O sea, imagínate un banco en Estados Unidos que quiere enviar dinero a otro banco en Europa, entonces tienen que mandar billones de dólares, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? Las transacciones que van a suceder en capa 1 cada vez van a ser de un valor mayor. O sea, personas normales como tú, como yo, no vamos a poder transaccionar en capa 1 porque va a ser extremadamente caro, o sea, carísimo. Para empezar, Bitcoin va a valer mucho más. Después, el fee de las transacciones va a ser mucho más alto porque va a haber más demanda para meter tu transacción en un bloque. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí es donde van a entrar en relevancia las capas 2, capa 3, ¿verdad? O sea, se va a empezar a construir esta torre en donde Bitcoin está en el cimiento y encima se van poniendo las capas superiores que te permiten mover Bitcoin a mayor velocidad con menor costo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Es muy similar a cómo funciona el Internet. Yo siempre hago esta analogía. Si tú comparas el protocolo de TCP/IP en Internet que estamos usando en este momento, ¿verdad? Para comunicarnos, pues ese protocolo es muy básico, es muy difícil de cambiar, si no es que ahorita es imposible para términos prácticos, pero todo lo que construyes tú encima, HTTP y luego encima aplicaciones como Facebook o como Meet en este caso, o sea, todo se hace en capas superiores porque la capa superior es lo que te da la velocidad más grande. Entonces, Bitcoin va a terminar siendo como capa inferior solamente para mover transacciones de muchísimo valor. Por eso hay un tweet que me gusta mucho que vi recientemente de Vlad, un host de un podcast, que él decía, en el futuro, si hiciste una transacción en Bitcoin capa 1, vas a ser considerado como un OG, ¿verdad? O sea, a ese nivel. ¿Por qué? Porque en 20 años transaccionar en capa 1 va a valer, no sé, o sea, miles de dólares una transacción o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, justo es lo que iba, porque obviamente pues esperamos, ¿no? Que así como apunta todo y con el entendimiento que tenemos sobre Bitcoin, pues la red cada vez va a resguardar mucho más valor. Entonces va a llegar un punto en el que pues obviamente estas transacciones no van a caer hacia la gente pues ordinaria, ¿no? Hacia la gente del día a día o transacciones estas. Pero entonces los ordinals sí son capaces de moverse a capa 2 o quizás una capa 3, o sea, para que las claro, sí. O sea, eso es justamente en lo que se está trabajando ahorita, porque si tú ya tienes una capa 2 en donde puedes subir un ordinal a esa capa 2, imagínate que tú ya teniendo el ordinal en Stacks, por poner un ejemplo, ya lo puedes programar en un contrato, decir, oye, este ordinal lo voy a dejar como colateral, voy a recibir un préstamo en USDC, con este stablecoin pago mis cosas y luego voy haciendo los pagos mensuales, ¿verdad? Y el ordinal está en custodia del contrato. O sea, ya se pueden hacer estas operaciones más complejas de finanzas. Sin embargo, el ordinal pues está ya en la capa 2 y luego posteriormente se baja de nuevo la capa 1 y ya pues la persona original tiene la custodia o al quien se le está prestando, etcétera, ¿no? Ok, súper. Eso está muy interesante. Y por ejemplo, ¿y esto dónde deja otras cadenas? Como por ejemplo, esto pues, ya habilita a Bitcoin poder hacer cosas que Ethereum puede, ¿no? Cosas que antes no se pensaban, o quizás alguna otra blockchain. ¿Esto dónde empieza a dejar estas demás blockchains? Porque pues a final de cuentas la red más importante y la principal que viene siendo Bitcoin, pues la empiezas a fortalecer y le empiezas a agregar diferentes herramientas. Entonces, esto, tú en tu opinión, ¿hacia dónde, a dónde deja a las demás blockchains? Mira, yo no soy de la opinión de que van a desaparecer. O sea, yo no creo que Ethereum, Solana desaparezcan. Digo, posiblemente, obviamente, o sea, existe la posibilidad, pero pueden salir nuevas cadenas que capturen más mercado. Sin embargo, sí creo que Bitcoin es el rey, básicamente. Entonces, Bitcoin es donde las transacciones de mayor valor van a suceder. Eso es básicamente mi opinión. ¿Qué quiere decir? Que es como si tú dijeras, no sé, si comparas ahorita
Google versus lo que era Yahoo, ¿verdad? Entonces, pues Google terminó siendo como una empresa mucho más capaz de sobrevivir, Yahoo se quedó atrás. Es un ejemplo, ¿no? De decir, el mismo mercado va a ir mandando qué cadenas sobreviven, cuáles no. Sin embargo, yo creo que Bitcoin siempre va a sobrevivir por la simple razón de que es la única cadena que es realmente descentralizada, la cual es realmente la más segura, la más distribuida, la más utilizada, la más confiada por instituciones, inclusive bancos. O sea, tú ves ahorita bancos como BlackRock, ¿no? O sea, todos estos ejemplos que han salido que dicen, oye, no, pues antes pensábamos hace 5 años de que era un scam y ahora resulta que sí hay valor. Entonces vamos a aplicar, vamos a hacer un ETF, vamos a empezar a subirlo a nuestros servicios, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, no quiere decir que Ethereum vaya a desaparecer, sino yo creo que Bitcoin en cada ciclo del mercado va absorbiendo lo mejor de las otras cadenas y se va fortaleciendo, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que la otra cadena desaparezca como tal, sino Claro. que Bitcoin solamente va haciéndose capturando mejor. más valor. Capturando más valor, capturando más posibilidades, ¿verdad? Pero yo creo que el error de muchas personas era que pensaban que Bitcoin tenía que cambiar capa 1 para poder mejorar, pero aquí la innovación es hacerlo en capas superiores, porque ya tú estás utilizando Bitcoin solo como la base y encima es donde construyes. Sí, no, y si lo comparas con Ethereum, creo que es algo similar a lo que ha sucedido ahí. O sea, el avance o el cómo ha avanzado Ethereum ha sido hacia capas. Al final ahorita vemos, ya casi nadie lanza su main, o sea, o sea, ya no vemos a nuevas blockchains, sino capas 2 en Ethereum. O sea, mismo Celo acaba de anunciar que va a ser capa 2. O sea, hacia allá avanza por todas esas características. Creo que, digo, Ethereum tiene más avance en esa parte porque pues ya tiene toda la vida ha tenido smart contract, ¿no? O sea, se ha podido hacer más cosas. Pero con Bitcoin creo que igual va hacia allá, ¿no? O sea, que se construya en capas. Yo creo que cada uno iba a ir capturando como diferentes casos de uso. O sea, yo creo que entre las dos, Bitcoin y Ethereum, digamos que ya son como demasiado grandes, como too big to fail, pero en el buen sentido, ¿me explico? O sea, ya ahorita, o sea, parar Bitcoin en 2023 con lo grande, inmenso que es, lo descentralizado, los seguros, es imposible, pues. O sea, quizás en los primeros 2 años pudo haber pasado algo, pero ahorita ya está demasiado solidificado. Y aparte es tema de conversación con el presidente, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Allá el peso es demasiado grande. Lo mismo considero con Ethereum. Las otras blockchains son las que entran como en mayor como predicamento con todo este aspecto. Claro, porque digo, las blockchains más nuevas, pues obviamente el grado de descentralización se disminuye muchísimo, ¿verdad? O sea, si tú comparas la descentralización de Bitcoin contra Ethereum, pero luego la de Ethereum contra Solana, pues es donde que vas disminuyendo muchísimo, ¿verdad? Entonces, que de nuevo, no quiere decir que vayan a morir, sin embargo, es más difícil que sobrevivan porque pues obviamente siendo controladas por menor cantidad de personas, pues hay más como puntos de fallo, ¿verdad? Sin embargo, algo que sí es importante recalcar, creo yo, es de que gran parte de la innovación que está sucediendo ahorita en Bitcoin, capa 2, etcétera, realmente viene de Ethereum. O sea, eso no, o sea, yo creo que sería muy ingenuo decir que no, o sea, Bitcoin lo está reinventando. Claro que no, o sea, el concepto del smart contract, como tú lo dices, viene de Ethereum y Ethereum tiene ahorita ya mucho, ¿cómo se dice? Como inercia en cuanto a desarrolladores, tiene muchísima comunidad, hay muchas empresas que construyen Ethereum, entonces eso apenas está empezando a nacer o renacer, por así decirlo, en Bitcoin. Creo que antes estaba controlado ese ambiente de development por pocos actores que tenían intereses muy específicos de que cómo veían a Bitcoin. El core casi nada más. Correcto, y ahorita ya eso se difuminó prácticamente por completo gracias a Ordinals, gracias a que esta ola de innovación ahora sí llega a Bitcoin y ya se abren posibilidades de decir, oye, pues existen capas 2, existen NFTs, existen tokens, existen todas estas opciones que son conceptos que escuchaste en Ethereum, sin embargo, ahora vamos a traerlos a Bitcoin, vamos a hacerlos que funcionen en Bitcoin, que se aprovechen por todo el mundo, manteniendo la descentralización, manteniendo la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todo es positivo. Bitcoin, para mi punto de vista, va a sobrevivir muchísimos años, va a seguir absorbiendo lo positivo de las otras cadenas y va a seguir creciendo en cuanto a developers. Y la verdad, por eso es que
tanto yo como mis compañeros estamos bastante decididos y, ¿cómo se dice? Invertidos en hacer que esto también siga creciendo, ¿no? Y que suceda. Sí, lo que mencionas es claro, o sea, mucha gente, pues, o sea, la mayoría de la comunidad de desarrolladores en Web3, pues es Ethereum, Solidity, etcétera, ¿no? O sea, Claro. Bitcoin había nulo prácticamente. Y con la llegada de los Ordinals hace que otra vez varios que quizás, como tú lo mencionaste, ¿no? O sea, tu camino fue muy directo hacia Bitcoin, ¿no? Pero la mayoría pues empieza de alguna u otra forma con Bitcoin, ya sabes, pero cuando empiezan a programar o quieren aprender a ser developers o lo que sea, pues ya no se vuelve como algo tan factible o se volvía como algo tan factible por las características que tenía en ese entonces. Entonces, pues la mayoría construye sobre Ethereum, IBMs y otras blockchains. Así Pero es. ya con esta llegada de los Ordinals, donde ya se abre la oportunidad de poder hacer muchas cosas, pues mucha gente dice, ok, o sea, pues volteo a ver de nuevo a Bitcoin y trae otra vez lo que tú dices, ¿no? Toda la nueva innovación. Y eso, ¿qué tanto viste tú el crecimiento de desarrolladores o del ambiente, también como de la comunidad de developers o de gente construyendo, previo a los Ordinals y después a los Ordinals? No, hombre, es una diferencia, pero abismal, abismal. O sea, no tienes idea. Antes de Ordinals era prácticamente nulo el interés de developers de construir en Bitcoin, justo por lo que tú dijiste. O sea, una persona que sabe desarrollar software llega y dice, oye, quiero meterme al mundo de cripto, ¿por dónde empiezo? Y googleaban y lo primero que salía era Ethereum, siempre, siempre. Entonces siempre empezaban aprendiendo EVM, ¿verdad? Aprendiendo Solidity, metiéndose a ese mundo por esa cadena, ¿no? Pero del inicio de este año, cuando salen Ordinals hasta el momento, la cantidad de mensajes que yo personalmente he recibido de developers que me dicen, oye, quiero meterme a Bitcoin, me llama mucho la atención, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es esto de Ordinals? ¿Qué es esto de capas 2? ¿Cuáles hay? O sea, es increíble la diferencia, ¿no? Inclusive para o tanto developers que son completamente nuevos al ecosistema como unos otros que ya son experimentados en otras cadenas que quieren moverse a Bitcoin. O sea, hasta ustedes lo vieron, yo creo, con colecciones como esta de D-Gods, ¿no? Que empieza en Solana, se mueve Ethereum, luego termina en Bitcoin, ¿no? Otras colecciones que empiezan ya directo en Ordinals con marcas grandes. O sea, haz de cuenta que se abren las puertas de la presa y todo el mundo empieza a entrar, y entonces ahorita parte de lo que es llamativo es de que pues tienes el campo abierto, ¿no? O sea, todo lo que existe en Ethereum apenas se está construyendo en Bitcoin, entonces pues ahorita es una carrera también de quién lo hace mejor, quién lo hace primero. Entonces por eso el interés ha sido muchísimo más alto que los años pasados. Justo, yo creo que ahí lo importante es que, digo, muchos pensábamos que Bitcoin siempre iba a ser neutro, ¿no? Y que ibas a tener que jugar siempre en esas reglas, pero ahorita con lo que estás diciendo y con las capacidades que te da lo del subir cosas a una capa 2 o crear una capa 3, pues te abre las puertas y obviamente la gente quiere sumarse a la red que más valor tiene, porque como bien lo dijiste, Bitcoin se va a quedar. Y justo ahorita estaba buscando un tweet que me pareció muy interesante, que quiero traducir al rato, de un developer que hace un análisis sobre cuánto te costaría realmente ahorita a ti manipular el 51% de la red, ¿no? Para que pudieras tú crear un ataque. Y en su análisis, creo que eran 1.400.000 y algo de S19 de los miners, que a final de cuentas en resumen te cuesta alrededor de $258,000 cada minuto que tú quieras estar atacando la red, ¿no? Entonces, estás hablando que dentro de un lapso de una hora te está costando 15 millones y algo de dólares el estar intentando atacar la red. En contraste, si tú ese mismo poder computacional lo usas para trabajar la red, estás generando cerca de tantito más de $500,000, ¿sabes? O sea, cambia muchísimo. O sea, estás generando de una manera segura y jugando bajo las reglas del juego en lugar de ir en contra de, ¿sabes? Sí. Esa es la magia de Bitcoin y cómo está diseñado y el teorema de juegos y recompensas para que, pues justo eso, ¿no? O sea, en vez de gastar mi dinero para tratar de hacer algo malo y quizás ni pueda y lo tira a la basura, mejor pues, ese mismo esfuerzo y dinero lo ocupo para algo positivo, contribuyes a la red y pues la fortaleces, descentralices y todo. No, y eso es todo un arte, o sea, lo que le llaman los tokenomics, o sea, hacer que los incentivos estén alineados entre los mineros y los participantes de la red, ¿verdad? Para que todos sea más redituable para todos, que la red funcione correctamente, ¿verdad? Eso es muy difícil de conseguir y yo creo que Bitcoin ya lo tiene perfeccionado, ¿verdad? Obviamente hay detallitos ahorita, que cierto MEV en ciertas circunstancias, sin embargo, ha estado ya madurando tanto que ahorita, como tú bien lo dices, Héctor, o sea, no
ya no vale la pena, no tiene sentido tratar de atacar Bitcoin porque, o sea, como lo acabas de decir, es más redituable simplemente participar. Si tienes tanta lana para comprar esos ASICs, ¿verdad? Esos mineros, esas computadoras, pues ponlas a trabajar en Bitcoin y ya haces mucho más dinero, ¿no? Entonces, creo que esa es una, como tú bien dices, Germán, parte de la belleza y la simplicidad del protocolo de Bitcoin, que ya está todo súper bien consolidado para que funcione bien. Sí, a mí de las cosas que más me mola loca es esa capacidad de ajustar la dificultad de minado dependiendo si se está minando más rápido o más lento que lo automático para seguir ajustando a los 10 minutos aproximados. O sea, sí tiene cosas que dices tú, esta madre la hizo, Pensó todo, güey. con Satoshi Sí. Nakamoto, pero está cubierto por todos lados, pues está muy, muy cañón. Y yo creo que es, una vez que entiendes, pues ya como dices tú, no hay salida ni vuelta para atrás. Y yo creo que ese también es un punto a favor de Bitcoin para considerarlo como dinero, porque yo personalmente creo que, por ejemplo, Ethereum es simplemente para otro propósito la cadena, o sea, tiene tantas reglas, tanto movimiento, tanto que todavía se está desarrollando, ¿verdad? Que cambian el consenso y cómo funcionan los bloques y el sharding y el slashing, ¿verdad? Y cómo se hace staking. O sea, es mucho más compleja esa tokenomics que lo que es Bitcoin, que es ya sencillito, súper pulido, súper eficiente, probadísimo en el mercado, no se le mueve nunca, entonces es confianza, básicamente se traduce en confianza, seguridad. Entonces, por eso yo creo que utilizar Bitcoin como capa 1 es lo más natural y es lo que más sentido tiene, ¿verdad? Ahorita que dices tú de usar, bueno, sí que rápido para terminar lo de capa 1, o sea, ahorita que dices como capa 1, digo, al final de cuentas Ethereum va más para, no sé, supply chain, cadena de valor y todo esto, ¿no? Que todavía en Bitcoin, lo digo, en Bitcoin per se no se puede, pero en stacks, ¿qué tipo de casos de uso son los más comunes o qué tanto sí puede competir en eso? Porque dicen, ok, los ordinals llegaron a solucionar, o sea, ya sabes, son el vencen por completamente Ethereum, ¿no? O lo dejan obsoleto. Pero pues, realmente ahorita no es posible hacer algo de cadena de suministro, no puede llegar, o sea, muchas cosas que ya se pueden hacer ahí. ¿Cuáles son como los principales casos de uso que se están desarrollando en Stacks o qué tanto lo ves de que sí pueda competir en otras industrias, no solamente en la financiera o de reserva de valor o de dinero? Yo creo que el caso de uso principal es DeFi, sin lugar a duda. O sea, ¿por qué? Porque Bitcoin, todos sabemos que es el almacén de valor más adecuado, perfecto, como le quieras llamar, ¿no? Pero ese almacén de valor en capa 1 simplemente es eso, es almacena valor, punto. Pero tú lo quieres hacer productivo. O sea, es como si tuvieras una casa y es tuya, pero pues nada más está ahí, ¿verdad? Quieres que te genere dinero, un ingreso. Entonces dices, bueno, pues ¿cómo le hago para mover mi Bitcoin para que me empiece a generar ingresos o lo que tú quieras? Ahí es donde DeFi entra directo. Y yo creo que Stacks sería obviamente una capa que queda perfecta para eso. También te permite hacer cosas como market makers automáticos, que ya existe uno en Stacks llamado Alex, donde tú puedes tradear inclusive ordinals, BRC20s ya se pueden tradear ahí. También obviamente Bitcoin intercambiar con un market maker que es un contrato, ¿verdad? Es un smart contract, o sea, no tienes una custodia de alguien ahí que está haciendo el mercado, ¿verdad? Entonces, esos son como los primeros aplicaciones. Sin embargo, pueden haber muchísimas más que apenas están empezando a como descubrir, ¿no? Hay justamente aceleradoras que están tratando de hacer aplicaciones nuevas, tanto en Stacks como en otras capas 2, que están explorando todas estas posibilidades que se pueden hacer con Bitcoin, ya teniéndolo en un medio mucho más veloz y programable, ¿no? Entonces, de nuevo, regresamos a lo mismo que hablábamos hace rato de ordinals. Ahorita estamos viendo los casos de uso más básicos, más directos. Sin embargo, se van a abrir el abanico para muchísimos ejemplos que ahorita no tenemos idea de que puedan pasar, ¿no? Sí. Sí, eso que no tienes ni idea es claro. O sea, puta, por ejemplo, pasó con los ordinals, ¿no? Decíamos, puta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a evolucionar? Y después ya tienes, puedes hacer páginas web y ya puedes tener juegos y ya necesitas Sí. recursivas y te agrega más usos que tratar de adivinar o futurear qué va a pasar es demasiado complicado. Más bien es estar dentro del ecosistema, estar construyendo, estar al pendiente de qué se está haciendo y ya con eso te va más a idea. Pero poder tratar de predecir qué va a pasar creo que está un poco complicado. Antes de que le haga la pregunta que iba a hacer, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de las páginas web, a mí me intriga mucho, por ejemplo, ¿qué es lo que le da valor, por ejemplo, que puedas tú escribir una página web en Bitcoin? Para igual la gente que no sepa y tenga la duda, ¿qué es la importancia de que podamos empezar a hacer esto? Es bien, o sea, hay varias, pero la principal para mí es de que
esa página web no vive en un Amazon, no vive en un Google Cloud, no vive en un Rackspace, o sea, vive en la base de datos descentralizada de la humanidad, básicamente. Entonces, no hay forma en la que alguien pueda llegar y te apague tu página. Es imposible. ¿Me explico? O sea, esa resistencia a la censura es poderosísima porque obviamente si tú eres, obviamente hay muchos casos, muchos ejemplos que se pueden dar, pero una persona quiere expresar algo, lo que tú quieras en una página web, la sube a Bitcoin y ahí sí, hagas lo que hagas, no vas a poder Ni quitarla de ahí. Jesucristo la baja. A ver, por ejemplo, entonces están diciendo que, por ejemplo, en China, donde tienen súper censurado todo, si tú pones una página web en Bitcoin, ellos ya no pueden de ninguna manera censurarla y cualquier persona la puede abrir en Exactamente. Mientras tú tengas acceso a la red de Bitcoin, explorador. puedes ver esos bytes y puedes ver esa página y puedes leer el contenido y listo. Es que o se sea, puede convertir como en un internet, o sea, un internet tal cual dentro de Bitcoin que sea como incensurable. ¿Lo podrías ver así en un futuro? es que ahorita yo creo que se pudiera hacer la analogía con un IPFS. ¿Conocen IPFS? Sí, ¿Verdad? donde están almacenados casi todos los NFTs. Ándale, bueno, imagínate que es un IPFS, pero mucho mejor. ¿Por qué? Porque es un IPFS montado sobre Bitcoin que ya, de nuevo, tienes 17,000 nodos, además de que en IPFS, pues tú solamente tienes acceso a los archivos que has visto en la red. En Bitcoin tú tienes todos los archivos que ha visto toda la red y cada nodo de Bitcoin tiene la copia de absolutamente toda la cadena, ¿no? Entonces, eso de nuevo es ultra poderoso porque no es como que tumban unos cuantos nodos y ya destruyeron tu página web en ordinals, ¿no? O sea, tienes que tumbar la red de Bitcoin al 100% para que deje de existir esos bytes en el Internet, básicamente. Bueno, okay. No, eso abre las puertas a muchísimas cosas. Sí, información claro. que quieres que viva por siempre y para siempre. O sea, cualquier cosa, se le sea testamento. Digo, puede sonar medio burdo, ¿no? Una página web, pero pues si estuvo, bueno, de una forma incensurable y todo. O sea, cada quien lo va a ir llevando como a lo que más. O sea, imagínate. Por ejemplo, la pregunta, perdón que te interrumpa, la pregunta que Sí. iba, o el comentario que iba a hacer ahorita, hacia dónde va todo, que creo que empieza a haber una pues batalla entre esta descentralización y la gente que quiere tener el control y todo. Y vi un tweet que hiciste tú, Rafa, que me parece muy interesante, y digo más porque, por ejemplo, tú vienes de trabajar en Google, que es una compañía gigantesca, en la que, por ejemplo, Twitter, pues bueno, sabemos que es una página centralizada y todo, pero hasta cierto punto puede no meterse con los intereses de las personas o con la data o etcétera, ¿no? Como comparativa con Facebook, por ejemplo, que es lo que detectaste, que ahora que abrieron lo de Threads, me parece muy interesante las condiciones de toda la data que recolectan. O sea, la vi y dije, no lo puedo creer, güey, ¿sabes? Está toda la lista, la Biblia de toda la cantidad de data que al momento que tú empiezas a usarlo, pues ya ellos empiezan a recolectar. Entonces, pues yo creo que va a empezar a haber esta disyuntiva entre las compañías, que al final de cuentas, digo, siguen siendo centralizadas, pero las compañías que van a empezar a apoyar en la descentralización, que 100% va a haber compañías que digan, ¿sabes qué? Pues esto es importante para la gente, el hecho de que tu información esté segura, que estés tú seguro de que no estamos traqueando lo que estás haciendo, que sientes que tú eres el dueño del 100% de tu información, comparado con otras compañías gigantescas que pues sabes que quieren tener el sartén por el mango, ¿no? Obvio, sí, no, yo creo que le dicen el clavo porque es prácticamente, por ejemplo, también la vez pasada tuiteé de que estaba tuiteando a otro güey que decía, oye, ¿qué es lo que harías si fueras el CEO de Google, no? Yo decía, oye, pues haz un explorador de bloques, o sea, ¿por qué no una compañía como Google que tiene tanto poderío de ingeniería, ¿por qué no se ha metido a este mundo de Bitcoin blockchain, ¿no? O sea, dado que es, de nuevo, ingeniería pura de ciencias computacionales, lo que quieras. Y la conclusión natural es de que es, como tú medio lo dijiste entre líneas, es que es una amenaza para ellos, ¿no? Porque dicen, oye, todo mi business model se basa en sitios donde yo controlo la información y el flujo de esa misma información, ¿no? Pero llega este universo nuevo que se le llama Web3, ¿verdad? Donde el usuario es quien es dueño de su información y ellos deciden qué poner o no en la cadena. Y si ellos son dueños de tokens, si ellos son dueños de inscriptions, si ellos son dueños de lo que sea en su wallet, no hay forma de que yo pueda censurar, quitar, prevenir que esa información se propague por el Internet, ¿verdad? Básicamente. Entonces, tú lo dijiste bien, va a haber empresas que agarren eso como, ¿cómo te puedes decir? Un estandarte y decir, oye, este es lo nuevo que viene en el Internet,
el futuro del Internet es descentralización, el futuro del Internet es libertad de expresión, libertad de lo que quieras, de poner tu dinero donde tú lo quieras, que no haya control de un banco central, etcétera, etcétera, versus las empresas antiguas, como lo son Meta, ¿verdad? Que dicen, no, yo quiero que yo controle la información porque yo necesito vender anuncios y yo necesito los datos de mis usuarios para vender esos anuncios, ¿verdad? Y para saber cómo targetear los anuncios, etcétera, etcétera. Entonces, son estas dos escuelas de pensamiento que ahorita están en una batalla, pero ahorita Web3 es diminuto, ¿no? Si lo comparas contra Facebook, ¿verdad? Sin embargo, pues el crecimiento que tiene es prácticamente vertical, ¿no? Entonces, en 10 años va a ser otra historia, yo quiero Y pensar. es increíble porque digo, realmente sentimos que ha habido demasiados avances en el Internet, sí los ha habido, pero pues el Internet sigue en pañales, te das cuenta, todo esto te abre los ojos que está en pañales todavía, ¿sabes? O sea, Sin venimos duda. de una etapa en la que empiezan a existir todas estas compañías que, pues como tú lo dijiste, controlan la información, ¿no? Ellos estás jugando bajo sus reglas, ellos controlan el flujo de información, lo que sale de información de los usuarios, y de repente llega este ecosistema y te dice, hey, pues no tiene que ser así, tú puedes ser dueño al 100% de la información. Entonces, pues la evolución sigue avanzando y pues digo, o sea, estoy seguro que en unos años va a quedarse atrás todo este ecosistema en el que la gente no sea dueña o no controle su información, ¿no? Porque entre más avanzamos y más vivimos en un mundo digitalizado, pues entendemos la importancia de que toda esta información pues sea tuya al 100%. Exactamente, sí, yo creo que lo dijiste muy bien. También para mí lo más impresionante es de qué tan rápido se mueve el ecosistema, porque, o más bien, pues la tecnología en general, incluyendo obviamente el Internet, porque pues no sé, cuando yo nací, yo soy del 87, apenas estaban haciendo la World Wide Web, ¿no? O sea, los primeros vestigios de lo que llega a ser la Web 1, ¿no? Y luego ya Web 2, cuando era yo chavo, ¿no? O sea, los 2000, 2010, y ahorita Web 3, entonces te das cuenta que va rápido, 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 y es un mundo en donde o te adaptas o te mueres, ¿no? O sea, En una sola generación ya avanzó lo que otra tecnología le tomó a 10 generaciones, güey. Y si recuerdan ustedes, digo, no sé si existían ustedes, pero cuando nace Amazon al finales de los 90s, principios de los 2000s, que todo el mundo decía, ¿quién va a comprar zapatos por internet? ¿No? O sea, que esa tontería, ¿no? O sea, todo el mundo decía, no va a servir para nada, el internet, ok, es como que una curiosidad nada más. Y ahorita, ¿qué compañía del planeta Tierra no tiene internet como parte de sus servicios? ¿No? O sea, es prácticamente nulo el número o tiende a cero en estos momentos. Entonces, es lo mismo. Ahorita los que vienen de atrás dicen Bitcoin no sirve de nada, es como que una curiosidad solamente, es un scam, lo que tú quieras. Sin embargo, yo, por ejemplo, ves a las generaciones que vienen, los niños que ahorita tienen 4 o 6 años, y yo pensando, ¿a poco crees que ese niño va a tener una cuenta de banco cuando crezca? Claro que no. Ellos van a tener, claro, ellos van a tener en su smartphone o lo que exista equivalente al smartphone, ¿verdad? Van a tener su wallet y ellos van a poder transaccionar con sus amigos y todo va a ser así. O sea, no va a existir ya ese concepto del gatekeeping, ¿no? Decir, oye, pues no te puedo mandar el dinero porque son las 6 de la tarde y ya cerró el banco de la transferencia. No, o sea, es simplemente mandar bytes digitales, información, que a final de cuentas el dinero es información, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo se reduce a que nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad de pensar exponencialmente, ¿verdad? O sea, no podemos ver, porque decimos, en un año avanzó poquito, entonces quiere decir que el siguiente año va a avanzar otro poquito. No, o sea, es la curva exponencial, se va al doble, ¿verdad? Entonces, no tenemos idea, en conclusión, de lo que viene, ¿verdad? En el futuro. Sí, o sea, quién sabe si puta, en 5 años, 10 años, como tú dices, es exponencial, y estamos en Marte y Bitcoin también es intraplanetario, interplanetario, Sí. no se sabe, porque al final cuando dices tú, puta, ¿qué dinero podría ser interplanetario? Pues Bitcoin hace sentido, ya sabes, entonces, sí, porque aquí es como que hacer zoom out hacia atrás de todo lo que ha crecido y ahí tienes que extrapolar y llevar, o sea, es difícil poder futurear algo. Correcto. Y con algo que no sabes qué tan loco vaya a avanzar, o sea,
porque, tío, o sea, inteligencia artificial es una locura lo que puede hacer ahorita. En 3 años, o sea, si el Internet hace que las tecnologías como que se adapten o evolucionen más rápido, y luego con la inteligencia artificial todavía va a ser más exponencial el cómo empieza a crecer todo el tema de tecnología. Entonces, es imposible futurear realmente qué va a pasar. Exactamente, sí, así es. A mí de las cosas que me parecen más interesantes que tenemos como sociedad que borrarnos de la cabeza, y digo, nosotros como bitcoiners creo que ya lo entendemos al 100%, es que no necesariamente el valor tiene que ser emitido por el gobierno, ¿no? O por una entidad central. Y yo creo que eso es todavía de las trabas más grandes para la gente, y pues más que las generaciones pasadas, que pues todo digo, desde 1900 y algo que tenemos estos billetes emitidos por un gobierno y así crecieron ellos y todo, y pues de repente llegan y te dicen, oye, pues es que aquí está una moneda que vive en el internet y demás, y ¿quién me respalda mi dinero, no? Y esto y el otro. Sin embargo, no te das cuenta que ese mismo gobierno o esa misma entidad central que es la que te está emitiendo ese billete, pues es la que te controla, ¿sabes? De muchas maneras que quizás no te imaginas hasta que abres esa caja y te metes al rabbit hole y empiezas a entender que realmente pues nosotros como sociedad somos los que le creamos el valor a esta red, ¿no? Claro, Entonces, claro. Perdón, sí, adelante. no, sigue. Sí, o sea, es como ahorita si tú intentas mandar dinero, no sé, de México a Francia, donde tú quieras, otro país, ¿no? Tienes que esperar, no sé, 4 días hábiles a que aprueben tu transacción entonces, o sea, como que tú bien lo dijiste, Héctor, todo el mundo teníamos el chip programado de que, obvio, es que lo tienen que revisar el dinero, pero ahorita que sabes que existe Bitcoin, dices, a ver, ¿cómo? O sea, ¿por qué está esta ridiculez sucediendo? O sea, es mi dinero, yo debo de ser capaz de hacer con ese dinero lo que yo quiera, ¿no? ¿Por qué me estás checando tú que yo se lo estoy mandando a un compa que vive en Francia, ¿no? Pues, me explico. O sea, ese concepto es como si te quitaran la venda de los ojos, ¿no? Es decir, así es como debe de ser el dinero. Yo tengo mi dinero que yo gané con mi esfuerzo, el producto de mi labor, ¿verdad? Mi trabajo, y yo debo de ser capaz de hacer lo que quiera con esa lana. Si se la quiero regalar a mi mamá, si quiero comprar un carro, si quiero comprar súper, lo que sea, no debe de haber nadie que me dicte qué puedo hacer yo con esa lana, ¿no? Básicamente. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Y mucho más con esta amenaza del CBDC, ¿no? Que ahora el banco quiere hacer su moneda digital precisamente para hacer eso. Perdón, el gobierno quiere hacer su moneda digital. Entonces, claro, es esta lucha entre los dos polos, básicamente, lo que vamos a estar viendo. ¿Creen que vaya a pasar con la CBDC? Sí, nos va a tocar ver una definitivamente muy pronto, ¿no? Yo creo que sí. Claro que sí. Sí. Ya están desarrollando. Nigeria la tiene. Digo, es que al final de cuentas eso ha pasado. O sea, por ejemplo, Nigeria sacó la suya y la gente no lo usó. O sea, usó todavía cada vez más Bitcoin a partir de que no lanzó eso. O sea, el nivel de adopción era mínimo. Entonces, digo, en Estados Unidos está interesante como el Robert Kennedy, los que están en el de Florida y el de Miami, o sea, diciendo, si yo llego, cancelo todo CBDC, solo es Bitcoin. Sí. Creo que Robert Kennedy Jr. ayer o hoy dijo que quería respaldar el dólar con Bitcoin. Entonces digo, hacia allá va, pues. Anunció que también quería matar las grandes capitales en Bitcoin, ¿sabes? Está súper bien. Es que ahí se ve clarísimo, o sea, la política en el futuro va a ser centralización versus descentralización. Punto. Libertad versus no libertad o control. Así es. O sea, ese va a ser la batalla y se va a ver obviamente primero en el dinero. Yo sí creo que existan o vayan a existir por lo menos intentos de una CBDC. Yo creo que va a empezar en Europa, porque generalmente los europeos son mucho más ágiles con la regulación. Esos güeyes son los primeros que siempre meten reglas y cosas. Ya está el MiCA ahorita y en Estados Unidos pues está parado todo. Exacto. Y en Estados Unidos hay mucho más resistencia porque obviamente el sistema político se presta para más, o sea, los opositores digan, oye, güey, espérame, o sea, ¿cómo que quieres meter esto? Vamos a meterlo al Congress, vamos a hacer como debates, ¿verdad? Es mucho más difícil en Estados Unidos, pero en Europa, o sea, es de volada, ¿no? Entonces, creo que ahí va a empezar. China obviamente ya lo tiene a cierto nivel, pero ya lo tiene. Pero ya ahí es donde veremos ahora sí a dónde va Bitcoin, ¿no? Yo creo que van a existir esos CBDCs, pero ya va a ser una cosa de que pues todo el mundo córrele a Bitcoin mientras se pueda, ¿verdad? ¿Antes de qué? Sí, porque obviamente en el momento que existe el CBDC, pues no te van a dejar capearlo a Bitcoin, ¿verdad? Obviamente.
Entonces, va a ser bien interesante. No, y aparte que las masas tienen que abrir los ojos. Digo, yo al menos, yo no llevo tanto tiempo en este ecosistema como tú. Yo me metí por ahí del 2020, cuando empecé a ver toda la impresión de dinero que empezó a hacer el gobierno americano aquí con lo del COVID, y se me hizo algo descomunal por los porcentajes de dinero que imprimieron y que le dieron a los negocios y a las personas y todo. O sea, tú ves la gráfica del M1 Supply, cómo se fue literalmente parabólica, ¿sabes? Y te das cuenta que mucha gente pues, es ignorante, o sea, no tienen ganas de entender, o sea, cosas que a lo mejor pensarías que son más sencillas y todo, que te dan los ojos. Digo, me queda claro que por eso estamos haciendo esto, ¿sabes? Intentando jalar más gente, abrir los ojos, todo. Y el contraste, por ejemplo, de Robert Kennedy, ahorita que lo vi, creo que ayer, de esta señora Lagarde, del Banco Central Europeo. Que pues digo, ya saben que ellos quieren controlar todo el dinero y demás y todo, y si les sale un anuncio de ella, ¿no? De que los queremos tomar en cuenta, queremos que nos digan qué fotos quieren que tengamos en los siguientes billetes que vamos a emitir, ¿no? Dices, oye, pues yo no quiero que me digas qué quiero que esté en el billete, yo quiero que hagas una moneda que sea válida para todos, que esté respaldada quizás por oro, que sea simplemente soberana, ¿sabes? Que no esté controlada por ustedes y que ustedes sean los que siempre son beneficiados de ese sistema. No, claro, y además que en el Banco Central Europeo, pues obviamente la gente que lo ejecuta ese banco, los pueblos no los escogen, ¿verdad? O sea, no es como que son elección popular. Elección popular, no. Entonces ellos pues dictan lo que tiene que hacer el banco y emiten más euros, ¿verdad? Y dicen, no pasa nada, no va a haber inflación, la vamos a controlar, nada más que necesitamos ahorita imprimir porque pues la crisis y la madre, ¿no? Entonces, te digo, yo por eso creo que va a empezar en Europa la CBDC, pero de eso a que sea exitosa es obviamente otro boleto, ¿no? Entonces, sí, o sea, te digo, la siguiente década, o más bien esta década, lo que resta estos 7 años, van a estar bien interesantes en ese punto. En un chorro de puntos, o sea, creo que estamos viviendo una de las épocas como más interesantes de la humanidad, o sea, que se está dando este cambio de lo que se venía hace, que serán 200, 100, bueno, no, como desde la Guerra Mundial hasta ahorita, por así decirlo, es como ese cambio también en diferentes cosas, sí, liderado mucho por pues, el dinero y la tecnología, que es lo que estamos construyendo. Entonces, la neta, estamos a tiempo, vamos a ver unos 5 o 6 años que volteamos atrás y ver todo lo que se pasó, o sea, va a ser una locura, o sea, los resultados de FTX, Celsius, Luna, ahorita con la SEC, las sabes, vamos a voltear a decir, no manches, todo lo que se pasó para llegar a donde estuvimos, y no y luego va a decir, no, es suerte estos güeyes, porque nada, suerte, ¿cuál? Sí, no, hombre, cuál suerte, y también la chinga de estar en el bear market, ¿no? Sí. Que esa nadie nos la quita. O sea, sí, las emociones que tienes allá. Sí. Pero ya cuando pasas 1 o 2 bear markets ya se te quita.